¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el doctor Guillermo Beller, fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, el caso Matías Jurado. Y un episodio bastante particular, ¿no? El fiscal se encontró frente a frente con Matías Jurado. Y es por eso que lo hemos invitado para que nos cuente la experiencia y otros detalles más que tienen que ver con la causa. En un minuto voy a estar con él. Voy a ir un poco más rápido de lo habitual para poder aprovechar la conversación. Pero paso a la campaña. El radicalismo, el oficialismo está en campaña. Ahí tenemos a uno de los candidatos. Mario Pizarro sigue haciendo declaraciones en el marco de la campaña, como le digo, del oficialismo. Y entre otras cosas dijo: es importante que Nación devuelva lo que se debe, ya que no se quiere transferir, haciendo referencia a los famosos ATN, donde el presidente Milei dejó afuera a la provincia de Jujuy. Y en relación a las palabras de Pizarro, se abre todo un debate, me parece a mí, a partir de la siguiente pregunta. ¿Derechos con despilfarro o sin despilfarro del dinero de los argentinos? Es decir, porque todos estamos reclamando derechos, ¿sí? Te vio ayer las plazas en toda la Argentina, que son legítimos, naturalmente, pero ¿es con despilfarro o sin despilfarro? Y digo esto a partir de los antecedentes, de millones que llegan y que nadie rinde cuentas. Tampoco se ven reflejados en mejoras elementales en la calidad de vida de la gente. Cuando se mencionan millones que llegan de Nación y se despilfarran, a la sociedad le genera una preocupación porque entiende que siempre está en el mismo lugar. Entonces surge la sospecha de que se gastó mal o se malgastó la plata y aparece otro interrogante. ¿Dónde está la famosa transparencia que prometen los que manejan el dinero de todos los jujeños, en este caso? Si hay derechos, son derechos de la gente a recibir una gestión eficiente o derechos de quienes gobiernan a administrar recursos sin que la ciudadanía tenga el suficiente control. Se convierten en fondos que van a una suerte de caja negra que necesariamente necesita más supervisación. Esto es una historia que no termina jamás, no termina nunca. Y frente a la demanda de más transparencia surge la propuesta de las auditorías externas, porque los controles internos que ofrece el Estado no funcionan. Lo estamos viendo. Y este mecanismo de auditorías externas garantiza que cada peso, en este caso de la Nación, que envíe a las provincias, llegue con fines específicos y no se pierda en el triángulo famoso de las Bermudas de la corrupción. De modo que si el señor Pizarro quiere llegar al Congreso a pasar la gorra, esto no quieren los jujeños. ¿Sí? De modo que lo exhortamos a los candidatos oficialistas que están preocupados por estos temas, de que no viene la plata de Buenos Aires, no llega a la bolsa de Buenos Aires, que trabajen sobre transparencia y sobre los proyectos que le aseguren transparencia como lo que acabo de plantear, las auditorías externas, y que no se olviden que la plata no es de ellos, la plata es de todos los argentinos. Y con respecto a la idea de movilizar, que me parece a mí una acción legítima, ya que hay derechos en juego, la pregunta sería, ¿la idea sería movilizar solo en defensa de derechos o en defensa de esos derechos, pero sin despilfarro de los dineros públicos? Esta me parece a mí es la pregunta que debe responderse la sociedad en su conjunto. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación. Bien, gracias. Bueno,
Le hago una pregunta. ¿Cuántos años lleva usted como fiscal? Como fiscal asumí hace 4 años atrás. Venía años. trabajando ya en el Ministerio Público de la Acusación como ayudante fiscal y anterior a eso era Poder Judicial. En realidad en esto estoy desde el año 2011. ¿Alguna vez se enfrentó a una experiencia como la que tuvo hace algunas horas? No. Este caso, lo que pasó hace algunas horas y este caso en general ha impactado tanto a mí como a cualquier persona que intervino, porque hace tantos años, personalmente lo que me preguntaba a mí, tantos años que estuve y vi tantas cosas, algo como esto no habíamos visto. Es decir, que para usted es un episodio inédito. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y a ver, cuando se enfrentó con el señor Jurado, ¿le terminó creyendo lo que dice? No, para nada. Y sobre todo porque lo que pudo suceder ayer es algo que no habíamos tenido en cuanto a la presencialidad. Porque nosotros, desde el Ministerio Público de la Acusación y con este nuevo sistema acusatorio adversarial que hay en la provincia, en el Código de Procedimientos, ha traído mucha celeridad, han cambiado las formas y ahora ya no queda todo en un papel escrito, sino que cada cuestión que se plantea dentro de la investigación penal preparatoria se hace en una audiencia presencial. Ahora esa presencialidad, por la pandemia y los modismos que quedaron post pandemia, se hace de manera virtual, es decir, se plantea con oralidad ante el juez, tanto el fiscal como el defensor, en un contradictorio que existe, en una contraposición de partes en el conflicto penal, y se resuelve en esa audiencia virtual. Pero en realidad en el código sí está estipulado que tengan que ser de manera presencial, cosa que solamente sucede en los debates. En este caso nosotros habíamos pedido hacerla de manera presencial porque las dos anteriores audiencias con jurado, en las cuales se le había imputado primero el homicidio agravado en contra del señor Arachuri, que fue el primero que surgió el ADN, luego tuvimos del señor Sosa y se hizo una segunda audiencia imputativa en la cual se le atribuía ese segundo homicidio agravado. En este caso, luego de poder cotejar los ADN con las dos siguientes víctimas, tercera y cuarta, señores Ponce y Quispe, más toda la evidencia que tenemos, decidimos hacerla de manera presencial para de repente poder hacer esta confrontación, ya que él en las dos audiencias anteriores había dicho que era inocente y había negado no solamente ser el autor de los hechos, sino estar en los lugares en que nosotros los situábamos, trasladarse en los móviles que le decíamos nosotros que se había trasladado. Y ayer es un poco lo que pasó, ¿no? Se dio en sede del servicio penitenciario, en donde está él alojado, se hizo por supuesto ante un juez y por supuesto también con su abogado defensor y estuvo la oportunidad de poder exhibirle de cierta manera alguna de las evidencias, entonces a su respuesta de no, yo no estaba en tal lugar, mostrarle la imagen de que él sí estaba en ese lugar. La prueba. Exactamente. La prueba, ¿no? Exactamente. Ahora, siguiendo en esa misma línea de razonamiento, ¿usted no le creyó por las evidencias o porque observó algo, o porque observa, de acuerdo a su experiencia, ¿no?, de tantas entrevistas que ha venido haciendo, en la psicología de él? En realidad yo lo hago en base a las evidencias. Quizás yo ya estoy con tanta evidencia que no pudiera ser objetivo a la hora de entrevistarme con él y creerle o no, porque yo ya sé cuál es el caudal que tenemos probatorio nosotros, que es muy fuerte. Entonces, de repente nosotros tenemos el deber de objetividad, por supuesto, desde la Fiscalía, lo tenemos y lo cumplimos y lo respetamos siempre, pero bueno, en este sentido yo había visto incluso hasta las imágenes de él yéndose con esta gente en una cámara, subiéndose al taxi, y él de repente diciendo a la cara de todos los presentes, jamás me subí un taxi, y están las imágenes. Entonces, por supuesto que no es perder la objetividad que nos caracteriza o debe caracterizarnos, por supuesto, en nuestro carácter de órgano acusador, sino que, por supuesto, tenemos toda la evidencia y bueno, y él simplemente se negó a cada una de ellas. Ahora, esto aparentemente para la Fiscalía no termina, ¿no? Es decir, ustedes van por más y en esa acción de ir por más, o la sospecha que tienen, que los hacen ir por más, ¿en qué se basan? Bueno, el ir por más está primero en que las 4 víctimas que tenemos confirmadas tenemos que tratar de cerrar un poquito más con evidencia. Digo un poquito más porque tenemos imágenes, tenemos testigos, tenemos declaraciones, tenemos la sangre de ellos en el lugar ya confirmada, tenemos el fuego, los vecinos que lo que referían, pero queremos terminar en esta etapa de IPP, que es la investigación penal preparatoria, en la que se recolecta evidencia para ir con la posición más fuerte a un eventual debate. Pero también tenemos un quinto, el señor González,
del cual hay mucha evidencia también que es una víctima más, pero está faltando la confirmación de ADN. Y es tanta la evidencia que tenemos en el laboratorio nosotros para seguir procesando, que entendemos que ese resultado también debiera ser positivo como de los 4 anteriores. Ahora, por fuera de estos 5, que es por quienes iniciamos la investigación, hay otras personas que están desaparecidas y hay más perfiles de ADN abierto, por llamarle de alguna manera, es decir, hay sangre de otra persona en ese lugar que ya ha sido cotejado, que no es gente que haya vivido en esa casa y que entendemos que si ha hecho esto con 4, con 5 víctimas, ¿por qué no con algunos más y gente desaparecida? Usted presume que hay más gente. Presumimos que sí, es lo que vamos a intentar probar. De estos 5 entendemos que ya lo tenemos en un grado con una de convicción muy fuerte y por supuesto que deberá ser acreditado en el juicio oral y público eventualmente el día de mañana, pero nosotros todavía tenemos algunos indicios de que puede haber más personas. Mi producción me acercó un detalle, que este señor tiene problemas judiciales desde los 16 años. Sí. En ese contexto, ¿se advierte que puede haber habido alguna falla en el sistema judicial? Y en principio, a ver, tenemos que tomar en cuenta que él ha cumplido condena 3 veces. En 3 momentos diferentes de su vida ha cumplido condena, privado de libertad, es decir, pena efectiva. Y cuando sale, él sale por el paso del tiempo, no ha tenido salidas anticipadas, por ahí como se le llama. Por supuesto que se hace un seguimiento cuando hay alguna condicionalidad o salida anticipada, que en este caso no lo había. Entonces, si bien nosotros entendemos que es una persona que se entendía ya peligrosa por la violencia que llevaba, porque está sentado eso en cada uno de los registros que se lleva de conducta, de antecedente y conducta en el servicio penitenciario, bueno, es el juez quien, en definitiva, decide la libertad una vez pasado el tiempo estipulado, es decir, purgada la pena, y se puede arbitrar en ese sentido algunas medidas de seguridad posteriores. Bueno, en este caso él en realidad había cumplido condena por delitos contra la propiedad. Él estuvo, cuando era menor de edad, 15 o 16 años, como bien vos decís, vinculado a una causa de homicidio, pero en esa causa él salió sobreseído. Es decir, no hubo una condena que se cumplió, simplemente fue sobreseído. Se entendió que no había mérito suficiente en aquel momento, él siendo menor de edad, para atribuirle ese hecho. Posterior a eso, ya mayor de edad, cumplió 3 condenas de delitos contra la propiedad y algunos más que se le han acumulado, pero bueno, no eran de mayor peligrosidad en principio, no teníamos algo como lo que tenemos hoy. De repente estamos hablando de una persona que se le atribuyen ya 4 homicidios. Claro. Doctor, conecto lo que usted dice con los sistemas de rehabilitación. Usted me dice, ha tenido una condena de delitos no tan significativos, después otras condenas más, y después sale en la última libertad que obtiene, sale a la calle y es un desastre, ¿no es cierto? Sí. Ahora, esto uno puede inferir que los sistemas de rehabilitación en los penales, en el marco de la justicia, pueden estar presentando algún tipo de falla. Lo que pasa es justicia de ejecución se llama, ¿no? Sí, en realidad tenemos el juez de ejecución de pena. El juez de ejecución cuya tarea es no solamente estar atento a cómo se ejecuta o lleva a cabo la pena una vez que una persona ya ha sido condenada, sino de toda la condicionalidad o cuando una persona está, por ejemplo, con una prisión domiciliaria y ese tipo de modalidades que tenemos a la privación de libertad. Pero bueno, sí entiendo también que no es muy fácil hacer ese seguimiento, ya que también hay que ver de quiénes se hacen, según el tipo de delito, según cuál es la víctima y la vulnerabilidad que tenía, las restricciones que se le imponen. Aquí hablamos de una persona básicamente que robaba, y si bien es un delito en contra de la propiedad de las personas, no se entiende que había alguna peligrosidad para atribuirle, por lo menos en ese momento, respecto de atentar contra la vida de las personas. No surgía porque era una persona violenta, pero no había matado o no había intentado matar, según lo que surge. Simplemente se dedicaba a robar de una manera violenta, a veces con arma, pero la utilización de armas eran para amenazar, ni siquiera para lesionar cuando se dedicaba a este tipo de delitos. Entonces, bueno, cumplió pena, pasó el plazo, pasó el tiempo y él fue puesto en libertad. Claro, yo se lo pregunto de cara a la gente, ¿no? De pronto aparece una persona sospechosa en un barrio y hace semejante desastre. Digo, la gente tiene miedo, ¿no?
Sí, sí, la gente tiene De modo miedo. que esto es un dato que indaga a la justicia sobre estos casos. ¿Qué hacer con la rehabilitación de los reos? Sí, 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 por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto que sí. A ver, Ahora, el Ministerio Público de la Acusación, por ejemplo, ¿se vio en algún momento superado por semejante caso o no? no, y eso es lo que vemos como muy positivo porque de repente nos preguntábamos al principio, nos preguntaban, ¿estamos capacitados para esto que nunca había pasado? Y evidentemente estuvimos a la altura de las circunstancias, hubo un equipo de muchos profesionales dentro del Ministerio Público, ¿no? Desde el área de laboratorio de genética forense se ha hecho un trabajo excelente y que ha sido reconocido, a ver, no es que lo digo yo, vino gente de Buenos Aires, gente experta, ha venido gente de Catamarca, ha venido gente de Salta, cada uno profesionales en su área y todos muy conformes y todos destacando lo que se hizo. ¿Con el trabajo de quién? ¿Ustedes? Con el trabajo que se había hecho aquí desde el Ministerio Público, con los equipos que se tienen en el laboratorio, con la manera en que trabaja criminalística, con la celeridad que se había llevado el caso. Este caso en investigación respecto de jurado empezó un día 30 de julio. El día 31 ya el jurado estaba privado de su libertad. En menos de 24 horas esta persona ya estaba con prisión preventiva y a 45 días aproximadamente que llevamos de este hecho ya tenemos 4 confirmaciones de ADN, más de 100 testigos entrevistados, cientos de cámaras que se han visto, el trabajo de psicólogos, el trabajo de psiquiatras, es decir, la verdad que estamos muy conformes con la tarea que se hizo y si en algún momento teníamos algún área que quizás no podíamos cubrir, como por ejemplo las excavaciones que le hace el equipo argentino antropológico, que son muy experimentados, reconocidos a nivel mundial, han venido a colaborarnos, se agradece por supuesto siempre esa colaboración, pero a su vez están muy conformes con todo el material o la asistencia que se le prestaba, es decir, vinieron a hacer su trabajo, pero anteriormente ya había un equipo de criminalística que le había marcado muchas otras cosas que ellos les hubiese llevado más tiempo. Estuvieron trabajando yo en el laboratorio también, vino un entomólogo y también todos sorprendidos del equipamiento y de la capacidad también de estos profesionales, nos los han dicho ellos. Ahora, desde el punto de vista estadístico, no sé si usted ha podido hacer algunas investigaciones, ¿estos son casos aislados o hay jurisprudencia sobre estos casos parecidos en la historia o en una línea de tiempo determinada? Sí, bueno, en otros países, en Estados Unidos, sin ir más lejos, es algo bastante común. Bastante común. Sí. Aquí en Argentina ha sido algo muy excepcional, se han dado, hasta donde yo tengo conocimiento, muy pocos casos, pero este caso a su vez es llamativo porque tenemos otra complejidad que es el no tener cuerpos. Es claro. algo que no solamente estamos en presencia de un homicida múltiple, muchos ya le llaman asesino serial, cosa que en Jujuy no había pasado nunca y en el país contadas excepciones habíamos tenido, varias décadas atrás, no tan reciente, pero aparte no tenemos los cuerpos, es la primera vez que sucede algo así. Es la complejidad de la investigación, de repente un protocolo por una investigación de homicidio inicia con el cuerpo de una persona sin vida, que en principio se entiende que es violenta, y una autopsia que nos lleva a inferir cómo, cuándo, hasta el por qué. Acá no tuvimos cuerpo, aparte de tratar con una persona que venía haciendo esto hace mucho tiempo, aparte de no saber cuántas son las víctimas. O sea que la reconstrucción de la prueba realmente ha sido delicado el tema. Digamos, ha sido muy engorrosa en ese sentido, pero hemos tenido resultados muy rápidos, entonces estamos muy conformes, estamos hablando... al señor jurado en el momento en el que se hizo la primera audiencia imputativa, que fue, como digo, al día siguiente en que detectamos que esto estaba pasando, frente al juez se le pidió preventiva por el plazo de 4 meses. Plazo que puede ser prorrogado y sobre todo en una investigación compleja como es esta, y desde el primer momento supimos que íbamos a tener que ir a una prórroga y el tiempo que llevaría esto. Y ahora de repente estamos hace 1 mes y medio de investigación y vemos que estamos ya casi en el final, algo que ni nosotros mismos esperábamos tener o estar en esta instancia en tan poco tiempo. 1 mes y medio, hay hechos de delitos tan sencillos que en 1 mes y medio no se culminan y de repente aquí sí se hizo así, sí se puso un equipo exclusivo, mucha gente desde el Ministerio Público de la Acusación trabajando, hemos trabajado desde el día que pasó, sábado y domingo incluidos, sin excepciones. Y bueno, en ese sentido estamos muy conformes y vamos a seguir recolectando sin apurarnos porque todavía tenemos algunas cuestiones que ver, pero sí para llegar el día de tener que hacer la acusación, a estar en una posición muy firme para poder llegar a la condena. Y en ese sentido, ¿qué tiempos se están manejando para
para pedir la elevación a juicio de la causa. Sí, bueno, en principio el día 4 de diciembre es cuando se vence esta prisión preventiva y donde podríamos pedir la prórroga. Vamos a ver si estamos en condiciones de antes de ese tiempo y sin pedir la prórroga poder acusar a jurado formalmente y que pase a la instancia siguiente esto, que es el debate oral y público. Está muy bien. Doctor, ahora esta experiencia que ha sido inédita, usted lo ha reconocido, ¿va a implicar que el Ministerio Público de la Acusación incorpore elementos más sofisticados para aumentar la eficacia en el trabajo? En realidad entendemos que no, porque con todos los elementos que tenemos se ha trabajado. Sí. Puntualmente en lo que ha hecho falta colaboración externa fue, como dije anteriormente, el equipo antropológico que se dedica puntualmente a huesos y por las excavaciones que esto traía, que no son comunes los casos en los cuales tengamos que desenterrar huesos y sobre todo con la cautela que tenía que hacerse para de esos huesos que estaban calcinados a su vez, poder ver si se extraía ADN. Hemos dependido de Catamarca en cuanto al cuerpo de canes, porque nosotros acá tenemos canes, pero canes entrenados para el tema de estupefacientes o para el tema de búsqueda de personas, pero no de personas sin vida. Ellos sí tienen la especialidad en restos humanos. Y por último, la psiquiatra, pero por una cuestión práctica, que hasta hace poco en el Ministerio Público teníamos psiquiatra, ha dejado de trabajar y en ese lapso necesitamos, aparte del psicólogo que ya ha hecho la entrevista con él, una entrevista psiquiátrica también y en ese sentido pedimos colaboración. Perdóneme, a propósito, ¿no? ¿Me puede contar algún detalle que el psicólogo le haya contado sobre la personalidad del jurado? Sí que sí se puede, ¿no? Sí, en realidad lo que tenemos respecto a la personalidad del jurado, no solamente dicho por el psicólogo, que en realidad todavía está confeccionando el informe, así que sería algo que no tenemos todavía, pero lo tenemos hasta incluso de las entrevistas, que era una persona muy violenta. Eso lo han dicho todos, han coincidido todos, familiares, vecinos, gente que lo conocía de algún merendero en donde a veces él frecuentaba, una persona muy violenta. Violenta desde la parte física y violenta también desde la intimidación y amenazas con armas. Eso han coincidido todos e incluso también los informes que nosotros tenemos de las veces que él cumplió condena del servicio penitenciario, también muchas sanciones, siempre vulnerando las normas, le haya tocado estar en sociedad o le haya tocado estar en la población carcelaria. Una vez terminado el juicio, ¿cuál será el destino, digamos, de cárcel de este hombre? Bueno, el destino física, claro, ¿dónde va a estar alojado? Puede cumplir la condena acá en el servicio penitenciario. Nosotros tenemos las unidades que están en Alto Comedero, tenemos el servicio penitenciario de Gorriti donde está hoy y tenemos el de Chalicán. Ya es en la parte de servicio penitenciario y su dirección ver en dónde están dadas las condiciones para que una persona condenada por ese tipo de delito pueda cumplir, pero entendemos que no va a haber problema para que se cumpla aquí. En la provincia. En la provincia, exactamente, sí. ¿Y el resto de los internos cómo ha reaccionado frente a semejante caso? Bueno, en este momento él en realidad está cumpliendo su prisión preventiva con la modalidad de aislamiento. Está aislado. Está aislado. Desde el primer día en que fue privado de su libertad, es decir, todavía no ha tenido contacto con ningún interno. Ese aislamiento se da con un monitoreo de 24 horas, con cámaras, con personal de seguridad. Por supuesto, a él se le garantizan todos los derechos de la recreación, la educación, el momento para hacer deporte, pero se busca hacerlo en un horario en el cual no se va a cruzar con ningún otro interno. Es decir, Matías Jurado, desde el 1 de agosto que está privado de su libertad, no ha tenido roce con ningún interno. Tampoco ha tenido visitas, es decir, se ha entrevistado entonces con su abogado defensor, y hasta aquí no nos han informado de ningún problema que haya habido estando en ese tipo de aislamiento. Claro. Y con respecto a la vivienda, que una vez consumados los hechos, terminado la causa, o sea, el juicio, ¿qué pasa con la vivienda del jurado? Bueno, en realidad en esa vivienda no solamente vivía él, sino que la familia como que iba una suerte de yendo de vez en cuando a buscar algo. Toda esa familia que se había ido de esa casa debido a él, tenemos las declaraciones de 2 hermanas, del padrastro, del sobrino, y todos refiriendo, no, cuando Matías salió del penal y vino para acá, nosotros nos fuimos todos porque era muy violento con todos. Con lo cual,
podrá volver a la familia porque es una vivienda de ellos. Por lo pronto está a resguardo, a pesar de que nosotros ya en los ingresos que hicimos recolectamos la evidencia que consideramos necesaria, se han hecho las excavaciones de las cuales hablamos, pero sigue hasta que se termine la causa a resguardo con el perímetro, con la custodia correspondiente. Posterior al juicio vuelve a quien es propietario y puede utilizarlo la familia. Entendemos que Matías Jurado no debiera ya volver por ahí. Claro. Doctor, y respecto a más allá del trabajo profesional de la gente que vino de otras provincias, que en el comentario, después de terminado la tarea, ¿qué opinión tenían de lo que estaban viendo? Bueno, fue todo impactante, ¿no? Porque de repente no era solamente ir respondiendo en cuanto a lo laboral, sino también lo que a uno le va impactando en el momento en el que vamos a buscar personas o algo que nos vincule a estas personas que están desaparecidas y de repente encontrar armas, sangre, restos óseos. A las horas tener un menor diciéndonos en declaración de cámara Gesser lo que pasaba ahí. Posterior a todo eso, creo yo que el mayor impacto, ¿no?, para el equipo en general fue cuando tuvimos las primeras confirmaciones de ADN, porque si bien toda la evidencia nos llevaba a eso y esa era la hipótesis investigativa, en el momento en el que confirman, está la sangre de tal persona acá, está la sangre de tal otra y empezaron las confirmaciones, es cuando uno empieza a caer realmente esto es lo que pasaba. Realmente toda la evidencia que venimos juntando y a donde creíamos que íbamos y a donde apuntaba, y sí tiene ese destino, porque no solamente lo vimos en cámaras, no solamente hubo testimoniales, no solamente encontramos huesos y encontramos sangre, sino que ahora ya podemos saber que la sangre de todo este lugar era de estas personas que están desaparecidas, que habían sido denunciadas tiempo atrás por sus familiares y que no han vuelto. Entonces, creo que ese fue el impacto mayor. Está muy bien. Tengo entendido que están asistidos los familiares, ¿no es cierto? Por los cuerpos de psicólogos del Ministerio Público de Acusación. Sí, por supuesto. Nosotros en el Ministerio Público de la Acusación tenemos lo que se llama el CAP, que es el Centro de Asistencia a la Víctima, en donde trabajan no solo psicólogos, sino asistentes sociales y abogados, que justamente brindan esta contención y lo vienen haciendo de manera ininterrumpida con los familiares de las víctimas, desde el primer día y también desde la parte asistencial y jurídica, porque existe la figura del querellante particular y ellos, cada uno de los 4 familiares de las 4 víctimas confirmadas, han decidido que iban a constituirse como querellantes y han decidido que sean los abogados del Centro de Asistencia a la Víctima del MPA quienes cumplan esa función. Así que no solamente es la contención psicológica o asistencial, sino también desde el punto de vista jurídico es que se está haciendo este trabajo desde el Centro de Asistencia a la Víctima del MPA. Doctor, gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por la invitación. Muy amable, Muchas gracias a ustedes. Muy atento, gracias. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos reencontramos mañana. Que tenga una gran tarde. Chao.